Hola mis amores, buenos días. Somos Diana Córdoba y Paula Díaz, de grado 11. Y hoy vamos a hablar sobre la química orgánica. Así que, sí. Inicia con la utilización de compuestos orgánicos, índigo y alizarina para teñir telas en el Antiguo Egipto. La púrpura imperial utilizada por los egipcios fue una sustancia orgánica obtenida de caracoles marinos. En el Antiguo Egipto se tiene documentada la fermentación de uvas y en la mitología griega se menciona a Dionisio, el inventor del vino en el... En la Biblia se documenta la fermentación de uvas para producir alcohol etílico, así como las cualidades ácidas del vino agrio. En 1807, John Jacobs Berzelius acuñó el término de química orgánica para el estudio de los compuestos procedentes de fuentes naturales. Se suscribió a la teoría del vitalismo, la cual sostiene que los sistemas poseían una fuerza vital que no existía en los sistemas inertes o no vivos. Friedrich Wöhler realizó la primera síntesis orgánica en 1828 al evaporar una disolución acuosa de cianato de amonio, donde obtuvo urea, un constituyente de la orina. Este descubrimiento hizo posible el desarrollo de la ciencia de la química orgánica que se produjo desde 1850. Además, él derribó la teoría del vitalismo. Auguste Kekulé describió la arquitectura de las moléculas y desentrañó la estructura del benceno. Aseguraba que la forma circular de la estructura le sobrevino durante una siesta que tomó mientras preparaba un manual de química frente a la chimenea. Comenzó a soñar una danza de átomos que poco a poco se transformaron en serpientes y una de ellas de repente se mordió la cola formando un anillo. Gracias a esto se originó la estructura del benceno. Gilbert Lewis describió el enlace covalente basado en el compartimiento de pares de electrones, como se puede apreciar en la imagen. Linus Pauling elaboró un esquema de enlaces más sofisticado sobre la resonancia, la cual consiste en una combinación lineal de estructuras teóricas de una molécula que no coinciden con la estructura real, pero mediante su combinación nos acerca más a su estructura real. Sir Robert Robinson analizó las reacciones orgánicas atendiendo a los electrones y comprendió que los átomos se movían arrastrados por la transferencia de electrones. Esto se da gracias al crecimiento de la química orgánica por la accesibilidad de la materia prima barata, tal como el petróleo y el gas natural. La petroquímica es la ciencia técnica que estudia los productos químicos derivados del petróleo y el gas natural. Estas se encuentran medicamentos, plásticos, fibras sintéticas, películas y elastómeros. Es una rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas que contienen carbono, conocidos como compuestos orgánicos. Los alifáticos son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno cuyo carácter no es aromático. Es un compuesto orgánico cíclico conjugado que posee una mayor estabilidad debido a la deslocalización electrónica en enlaces pi. Son compuestos orgánicos cíclicos con al menos uno de los componentes del ciclo siendo un elemento diferente al carbono. Los compuestos fisiológicamente activos son aquellos que son bifuncionales, tales como lípidos, aminoácidos, catecolaminas, esteroides, nucleósidos, etc., que tienen nitrógeno. Es un compuesto en el que los átomos de carbono de un ligando orgánico forman enlaces covalentes con un átomo metálico. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Son las principales sustancias que constituyen a los seres vivos en un 50%. Incluyen DNA, moléculas gigantes que contienen toda la información genética para una especie determinada.
También incluyen proteínas y enzimas que catalizan las reacciones del cuerpo humano. Junto con el oxígeno del aire que respiramos, los compuestos de carbono en la dieta proporcionan la energía que mantiene la vida. Más del 95% de las sustancias químicas conocidas son compuestos del carbono y más de la mitad de los químicos actuales en el mundo se denominan a sí mismos químicos orgánicos. Todo compuesto responsable de la vida, ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, hormonas, azúcares, lípidos, vitaminas, etc., son sustancias orgánicas. El proceso de la química orgánica permite profundizar y aclarar los procesos vitales. La industria química, como los fármacos, polímeros, pesticidas, herbicidas, etc., juegan un papel muy importante en la economía mundial e inciden en muchos aspectos de nuestras vidas diarias con sus productos. Las leyes fundamentales que estudia la química en general son las mismas que las de la química orgánica. No existe un límite definido entre la química inorgánica y la química orgánica, aunque se estudia por separado debido a varias razones. Se puede ver en la siguiente tabla. Estos 4 elementos forman el organismo de los seres vivos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por su constitución, los compuestos pueden agruparse en 2 tipos: orgánicos e inorgánicos. Los compuestos que no contienen carbono se llaman inorgánicos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el dióxido de carbono. Es un compuesto inorgánico, aunque en su composición aparezca el carbono. Los compuestos inorgánicos están presentes en los seres vivos, en el agua y en las sales minerales. En la alimentación se utilizan como vitaminas y proteínas para enriquecer la leche, cereales, chocolate, galletas y muchos otros alimentos de consumo humano. En la industria farmacéutica se utilizan los que se extraen de plantas y que tienen propiedades curativas como la sábila, nopal, manzanilla, etc. Y el petróleo, compuesto orgánico más utilizado en la industria. A partir de este se pueden obtener aceites lubricantes, gasolinas, grasas, parafina. Son compuestos muy empleados, tales como el nylon, que se usa en la fabricación de la ropa, o el poliuretano, que se utiliza para las esponjas. Hay un inconveniente con el plástico, y es que no es biodegradable, por lo que su uso indiscriminado ocasiona problemas de contaminación. Tiene la capacidad de moldearse de distintas formas, en láminas, esferos, rollos, por medio de diferentes procesos químicos que adquieren cualidades como rigidez, suavidad, transparencia y entre otros. La mayoría son de origen orgánico, vegetal o animal, aunque actualmente casi todos se preparan en forma sintética por métodos químicos para lograr su producción en grandes cantidades. Estos actúan de diferentes formas de acuerdo con su composición química. En la siguiente imagen se puede apreciar que la química orgánica es la parte de la química que estudia los compuestos del carbono, tanto estructura, reactividad, síntesis y aplicación. ¿Qué es química orgánica? ¿Cuál es la importancia de estudiar química orgánica? ¿Dónde la podemos aplicar? ¿Dónde encuentras química orgánica en la vida diaria? Dale like, bebé.